La importancia y el por qué debemos dialogar con nuestros hijos. Ese es el tema que tenemos para ustedes en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen, y para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi con el propósito de darles herramientas, estrategias para ayudarlos a crear conexión, a mejorar la relación y la comunicación con sus hijos, siempre bajo una base disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Y precisamente hoy el tema que vamos a estar dialogando es la conversación, ¿verdad? La importancia de la comunicación con nuestros hijos y cómo nos ayuda y nos beneficia en el día a día, en nuestro diario vivir con ellos. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestra página. De igual manera se pueden suscribir a nuestro podcast, porque esto lo hacemos tanto en vídeo como en audio, a través del botón de suscripción y cliqueando en ambas plataformas, ya sea Spotify, iTunes o Google Podcast, o en nuestro canal de YouTube, el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más y le van a llegar las notificaciones cada vez que semanalmente subimos un nuevo episodio. Y como les estaba diciendo al principio, el tema de hoy es un tema muy importante y que desafortunadamente a muchos padres se nos escapa o no le damos, ¿verdad?, la suficiente importancia, y es dialogar con nuestros hijos. A veces estamos ocupados en el día a día, son tantas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, tanto tiempo que pasamos en el trabajo, las preocupaciones que tenemos diariamente, que se nos olvida hablar con nuestros hijos. Sin embargo, es una de las actividades más importantes que tenemos que nosotros realizar como parte de la crianza, ¿verdad? Como parte del desarrollo de nuestros niños. Y hoy precisamente les voy a estar hablando sobre los beneficios que nos ofrece el diálogo y por qué es tan importante hacerlo, ¿verdad? Y al final del camino lo que queremos es que usted tome estos puntos en consideración, que usted haga un acto de introspección y que comience, ¿verdad?, a utilizar estas herramientas que le ofrecemos, porque al fin y al cabo lo que queremos es hacer de usted, mamá o papá, la mejor versión posible, así como trato de hacerlo yo diariamente con mis dos muchachos. Así que empiezo, ¿verdad?, hablando sobre los beneficios del diálogo, la importancia que tienen. Y el primer beneficio que tiene conversar con nuestros hijos es el crear apertura y confianza. Muchas veces, por lo menos a mí me pasó, yo no sé si a ustedes, antes no se fomentaba mucho el diálogo con los niños. Era más un sistema un poquito más autoritario, donde papá y mamá daban las instrucciones, había menos participación, por decirlo así, de nosotros. Y bueno, pues nos acostumbramos a eso. A veces también se creaba, ¿verdad?, o habían temas que no necesariamente había la apertura para dialogarlos, y no se creaba esa confianza y esa apertura a largo plazo. Eso es importante, que nosotros empecemos a comenzar a conversar con nuestros niños desde pequeños, ir creando una base de confianza, de apertura, de receptividad, para cuando lleguen los momentos en que nuestros niños tengan que dialogar, cuando lleguen los momentos en los que nuestros niños quieran hacernos preguntas, surjan inquietudes, ellos tengan la confianza para así hacerlo.
acercarse a nosotros y decirnos: papá o mamá, necesito hablar con ustedes, y poder nosotros tranquilamente sentarnos con nuestros hijos o escucharlos y poder compartir impresiones sobre la inquietud, ¿verdad? O el asunto que nos traigan. Por lo menos así lo he hecho yo con mis hijos al día de hoy. Gracias a Dios, el mayor tiene 14, el segundo tiene 12, y empezamos desde pequeño. Tanto mamá como mi persona, pues entendíamos que era importante empezar a fomentar los diálogos, y pues al día de hoy los resultados son que cuando tienen algún tipo de preocupación, de inquietud, de situación, ya sea en la escuela, en términos personales, sobre todo en estas etapas de adolescencia, nos buscan y tienen la confianza de decirnos: necesito hablar con ustedes, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque según van creciendo, se van dando situaciones y se van dando temáticas más complicadas. Y nosotros, pues, es importante que estemos en disposición de escuchar y de guiar, ¿verdad? Y darle dirección a nuestros hijos en ese sentido. Segundo beneficio que tiene el conversar con nuestros hijos es que nos da la oportunidad de conocerlos mejor. Y pasa tanto, y sobre todo por el factor tiempo, que a veces, usted no lo va a creer, pero hay padres que saben más de lo que están pasando, por ejemplo, con artistas. Saben más de lo que está pasando con Bad Bunny, o saben más lo que está pasando con J-Lo, que lo que pasan con sus hijos. Que usted le puede preguntar a ese padre o a esa madre: ¿cuál es el color favorito de tus hijos? Y no lo sabe responder. Y eso precisamente es por la falta de comunicación, porque nos dejamos llevar por el día a día, por esas actividades que nos quitan nuestro tiempo. Muchas veces el tiempo que pasamos con nuestros hijos se limita al tiempo de llevarlos a la escuela o de llevarlos a alguna actividad, quizás de acompañarlos a un juego deportivo o alguna actividad cultural, pero allí ellos están, ¿verdad? Están en momentos en donde no podemos tener diálogo. Ellos están haciendo sus actividades, están ocupados y no tenemos diálogo. Y regresamos y seguimos sin fomentar esa comunicación. Y es importante dialogar para conocer a nuestros hijos, saber cuáles son sus intereses, saber, ¿verdad?, cuáles son sus gustos, a dónde le gustaría viajar, cuáles son sus clases favoritas, cuáles son, si han hecho amistades nuevas. Tan importante, ¿verdad?, nosotros conocer las amistades de nuestros hijos. Así que el diálogo, esa comunicación que tenemos que tener o debemos tener con nuestros niños, nos ayuda a conocer a nuestros hijos mejor desde pequeños. Pregúntele su color favorito, sus animales favoritos, sus actividades favoritas, y vamos a empezar a dialogar desde pequeños, claro está, según la edad, pero que ellos se sientan en la libertad de hablar y nosotros aprender de ellos. Son muchas las cosas que podemos aprender, aunque nosotros seamos los adultos, de nuestros niños, y por eso es tan importante tener ese diálogo con ellos. El tercer punto, y este es esencial, nos ayuda cuando hablamos con nuestros hijos. Nosotros nos convertimos, ¿verdad?, o aspiramos a convertirnos en la primera fuente de información, en fuentes de referencia. Y miren, qué importante es eso, sobre todo como cuando empieza la adolescencia, que estaba diciendo ahora. Yo, por ejemplo, estoy viviendo eso con mis dos hijos,
Y, por ejemplo, cuando llegó el momento de empezar a hablar sobre la sexualidad, tema tan importante, ¿verdad? Crucial, con tantas enfermedades que hay hoy día, con la facilidad que hoy día se están dando las relaciones íntimas en los jóvenes, pues mire, nosotros tenemos que tocar esos temas. Y yo por lo menos prefiero que cuando hayan dudas, cuando haya algún tipo de inquietud sobre temas como la sexualidad, las drogas, el alcohol, las relaciones personales, las relaciones humanas, ¿verdad? Las preferencias de género, que seamos nosotros la primera fuente de información y no le deleguemos eso al internet. Recordemos que nuestros hijos hoy día tienen fácil acceso a la tecnología y empiezan a utilizar artefactos electrónicos a diferencia nuestra desde temprana edad. Así que tienen mucha facilidad de conseguir información y a veces esa información que le puede llegar a esos artefactos electrónicos no es la mejor, ni con la mejor intención, porque sabemos que hay mucha gente que no tiene buena intención detrás, ¿verdad?, de todos esos artefactos, detrás de toda esa tecnología. Yo prefiero que ellos tengan la confianza, la apertura, siguiendo la línea que estaba mencionando ahorita, para venir donde estoy yo o donde está mamá y que podamos convertirnos en su primera fuente de referencia cuando haya dudas sobre un tema, cuando haya una preocupación. Así que eso es otro gran beneficio, el que nosotros nos podamos convertir en su primera fuente de información, que nos da el hecho de que nosotros fomentemos la comunicación y el diálogo con nuestros hijos. Cuarto, importantísimo, saber qué está pasando en su entorno, saber qué está pasando a su alrededor, qué está pasando en la escuela, con quién se están reuniendo, qué se está conversando cuando están en el juego de baloncesto o en las prácticas de guitarra o en el concierto de ballet. ¿De qué se está hablando? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Desafortunadamente estamos viviendo en tiempos muy preocupantes, donde hay mucha facilidad de acceso a muchas cosas negativas, a contenido inapropiado a través de las redes sociales o a través de plataformas de internet digitales, donde cada día se están creando nuevas formas de droga, donde por otro lado se están creando, ¿verdad?, nuevos retos desquiciados, donde hay niños que haciendo retos, como digo, alocados, han perdido la vida o se han dado golpes o incluso han muerto, ¿verdad? Así que es importante nosotros conocer y saber qué está pasando en el entorno de nuestros hijos, qué ellos están escuchando, qué ella está atendiendo, o qué intereses ha creado, con quién se están reuniendo. Importante. Y eso nosotros todo lo podemos identificar a través del diálogo, y sobre todo si comenzamos a hacer de la comunicación, del diálogo, de la conversación, algo desde temprana edad, y que sea el diario vivir nuestro, ¿verdad? Y buscar espacios para el diálogo durante el día.
Mire, un gran espacio y siempre lo, ¿verdad? Y siempre lo promuevo es la cena. La cena es un gran momento en donde nosotros podemos desconectarnos de la tecnología, poner reglas como por ejemplo, nadie va a estar utilizando la tecnología en la mesa, empezando por nosotros para dar el ejemplo, obviamente, y que automáticamente nos obliguemos a conversar. Por eso cenar en familia es un elemento tan importante y se convierte en una actividad que brinda tanto, ¿verdad? Nos enseña a dar gracias por los alimentos, a disfrutar, ¿verdad? De la comida, aprender, ¿verdad? También modales en la mesa. Y por último, a fomentar ese diálogo, esa conversación, porque podemos hablar de lo que está pasando alrededor de nuestros hijos y hacerle preguntas. O sea, así que tenemos que buscar espacios y nos debemos forzar a buscar espacios. A veces quizás nos puede dar un poquito como de timidez, porque de repente nuestros hijos han estado expuestos a otra generación, obviamente, a otro momento histórico, a otras iniciativas, y a lo mejor nosotros nos vemos limitados que no sabemos de qué hablar, o si le hablamos de esto no le va a interesar. Usted no se preocupe por eso. Usted fomente el diálogo y eso se va dando de forma natural. Pero no se limite, ¿verdad? Por esa timidez, cuando a lo mejor nuestros hijos nos van a responder perfectamente a lo que nosotros le estamos planteando. Es un buen momento también para cultivar valores, ¿verdad? Que hacen tanta falta, y enseñarle cosas positivas de la vida y hablarle también de lo malo. Porque tenemos que crear esa malicia en nuestros niños, ¿verdad? Para que ellos estén precavidos y que no vayan a caer víctimas de personas que les quieran hacer daño. Así que es importante, ¿verdad? Poder aprovechar esas conversaciones para también crear un sentido de alerta en nuestros hijos. Y por último beneficio, y para mí el más importante de todos, creamos conexión. Creamos conexión emocional con nuestros hijos cuando dialogamos con ellos. Ellos nos van a ver como esa contraparte, como esa persona, como ese elemento con el cual ellos pueden dialogar sintiéndose cómodos. ¿Y quién mejor que nosotros para ayudarlos en sus necesidades de la mejor manera? Y esas conversaciones, sobre todo si son conversaciones importantes que los van a marcar, créame que a largo plazo y cuando ellos sean adultos siempre se van a acordar de ellas, y posiblemente van a hacer eso mismo con sus hijos. Y es importante nosotros mantener ese vínculo, esa conexión emocional con nuestros niños, porque las memorias del futuro se crean en el presente, en el hoy, en la actualidad. Si queremos que nuestros hijos a largo plazo nos busquen, quieran estar cerca de nosotros, nos llamen cuando ya nosotros estemos en otras edades, nosotros tenemos que buscar esa conexión, esa relación, formarla con amor, con buena intención, ¿verdad? Con comprensión, sin prejuicio, obviamente sí, dándole buenos consejos, guiándole, formando esa persona para que a largo plazo esas memorias existan. Así que busquen crear esa conexión con sus hijos a través del diálogo,
al igual que a través de los abrazos, a través de besarlos, de darle refuerzo positivo, de alertar, ¿verdad? De darle aliento para que puedan continuar. Hay muchas formas en las que podemos crear conexión con nuestros hijos, pero una de las mejores es conversar con ellos. Así que no dejemos de hacerlo. Para resumir, los 5 beneficios que les he hablado: crear apertura, crear confianza, nos permite conocer a nuestros hijos mejor, saber quiénes son realmente, nos ayuda a ser su primera fuente de referencia o una fuente de referencia para sus inquietudes, sus dudas, sus preocupaciones, conocer qué está pasando alrededor de ellos, qué están viviendo, qué están experimentando, y por último, crear conexión emocional y que sepan que siempre papá y mamá van a estar ahí para escucharlos y para darles el mejor consejo y guía posible en sus vidas. Así que les agradezco mucho. Antes de despedirme, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, bajo Yo Soy Un Papi PR. De igual manera, pueden visitar nuestro canal de YouTube, bajo Yo Soy Un Papi TV, o nuestro podcast, bajo Yo Soy Un Papi, el podcast, en Spotify, iTunes o Google Podcast, donde semanalmente, diariamente, estamos llevando información de utilidad para hacer de nosotros la mejor versión como padres y como madres. Así que les envío un abrazo, les agradezco su sintonía siempre y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.